Hay gente que trabaja bajo presión, hay gente que no. Pero hay gente que no le queda otra porque su trabajo es estar ahí en el momento en el que sucede algo tremendo, una catástrofe. Y sin embargo, tiene el temple como para decir, y el entrenamiento como para poder enfrentar situaciones donde cualquiera de nosotros saldríamos corriendo, claro, o quisiéramos no estar. Sí, o te paralizás, ¿no? Te quedas ahí como en blanco y decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Qué tengo que hacer? Hoy hablábamos del trabajo bajo presión. El claro, verdadero trabajo bajo presión es ese. Uno dice, estoy trabajando bajo presión. Y no está. Si lo comparás con otros trabajos... Ponele, toma de rehenes, negociador de toma de rehenes, bombero. Obvio. Está incendiándose ahí. Hay gente que además en el medio juega que es héroe, y uno con el entrenamiento y sabiendo que está exponiendo su vida, pero sabiendo de qué manera puede hacerlo, se mete ahí. Bueno, sí, es cierto. Estamos entrando tal vez en un momento de explicaciones escabrosas, momento donde nos está haciendo agua nuestra propia explicación, y necesitamos de una persona que nos saque del pantano, que nos saque de este hundimiento y que nos cuente cómo es ejercer ese tipo de profesiones, cómo es ese entrenamiento. Por eso tenemos en línea al director de la carrera del área siniestros en el Instituto Universitario de la Policía Federal, a Ricardo Nievas. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿En qué consiste el entrenamiento de un bombero como para enfrentar una situación de peligro y saber que puede estar en riesgo su vida, pero necesita salvarla de los demás? Mantener la calma, sobre todo. Bueno. Al final terminaron llamando a los bomberos para sacarlo del pantano, ¿no? Claro, y todo termina así. Sí. Es así. Bueno, desde ya que yo creo que todo comienza desde la formación o el perfil psicológico de cada uno, ¿no? Cualquiera puede ser bombero, ¿no? Claro. Eso desde ya hay cuestiones que tal vez, si bien está todo chico quiere ser bombero, pero bueno, después cuando uno se encuentra con las realidades, algunos se adaptan, otros no. Acá hay una cuestión, por un lado, con lo que tiene que ver con la formación técnica y profesional, y también es muy importante la experiencia, como cualquier otra disciplina. Digamos, es no solamente tener los conocimientos, sino cómo estar manejándose en situaciones extremas en los cuales uno lo que está haciendo permanentemente es manejo de crisis. Uno cuando es llamado a una intervención profesional, es muy importante la información que se tiene previa, porque uno se va haciendo más o menos esa idea de con qué se va a estar encontrando. Una vez que llega al lugar, está con la presión de los tiempos, de la vida que está en peligro, que puede llegar a estar, o los bienes también. Y bueno, a partir de allí es como que está establecido de alguna manera que el cerebro se divide en dos, ¿no? Por un lado está la parte técnica y por otro está la emocional. Según experiencias, cuando uno actúa en esas situaciones, predomina más la parte técnica. O sea, no nos podemos poner emotivos, si bien nos va a estar afectando o va a estar tal vez apareciendo después esa situación, pero uno es como que tiene una visión de túnel y se mentaliza en lo que hay que hacer para trabajar. O sea que por eso es lo que hablo, esa cuestión previa, digámoslo así, psicológica, y bueno, y la necesidad de tener también los conocimientos técnicos para poder aplicarlo. Pero Ricardo, vos hablabas de esta cuestión inicial psicológica de cada persona. Debe ser tan malo o tan peligroso para emprender una carrera así el ser cobarde como el ser temerario. O sea, hay que tener un equilibrio que no te lleve ni a creerte que sos Superman, ni a no animarte a nada. Exacto, es un difícil equilibrio, ¿no? También hay otro aspecto más a tener en cuenta, que es un poco el mandato social, ¿no? Donde uno como bombero piensa que tiene que dar todas las respuestas, que en vez de tener un saco estructural, digamos, del uniforme, tiene una capa de superhéroe. Claro. Y bueno, acá lo importante, quien es verdaderamente profesional, también tiene que pensar en su salvaguarda, ¿no? Es decir, uno es profesional y por ahí alguna cuestión que a uno lo supera y no tiene que convertirse también en víctima. Claro. O sea, es muy difícil, yo lo digo así, lo estamos haciendo por una llamada telefónica, pero estando en el lugar, el riesgo siempre existe, ¿no? Y además, la cuestión esta de nada más y nada menos que salvar vidas. Claro, y aparte hay situaciones seguramente en donde uno debe pensar, digo, ¿qué hago?
me arriesgo o no me arriesgo, qué sé yo, me viene a la cabeza el tema de salvando las distancias, ¿no? De lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Digamos, estaba ahí el bombero con la necesidad de ayudar, sabiendo que subir ahí arriba era casi una sentencia de muerte. Claro, sí, esa impotencia que tal vez materialmente es imposible, claro. Y de alguna manera uno con el correr de los tiempos, de los años también, uno va descubriendo que va desarrollando capacidades, ¿no? Claro. O sea, por ahí un bombero está acostumbrado, como digo yo, a administrar la pobreza en el sentido que con muy pocas herramientas tiene que tratar de dar grandes soluciones. Entonces, muchas veces, ya sea a través de ese ingenio o de también otras veces arriesgando la vida, por supuesto, bueno, se logra esos fines, pero también después se pasa esa, digamos, esa deuda desde lo emocional, ¿no? O sea, el hecho de que alguien no haya podido salvar a una persona también tiene su efecto, ¿no? O sea, es importante eso, no fuera de ese mandato que uno tiene, pero bueno, que uno tiene sus limitaciones, uno es un ser humano, como también así uno siente miedo, porque si uno no sintiera miedo tendría algún tipo de patología, ¿no? Ricardo, vos recién describías, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo, un trabajo que conlleva mente, alma y corazón, pero digo, ustedes cuidan a los demás. ¿Quién los cuida a ustedes? ¿Qué pasa con vos en este caso, que terminás un trabajo a lo mejor de riesgo, salvando a chiquitos, a mascotas, a adultos, quedás extenuado, llegas a tu casa, te bañás, ¿y qué pasa con vos, con tu cabeza, con tu corazón? Sí, eso realmente sí hay un gran cambio, ¿no? Donde ahora se está considerando también digamos, el manejo de las emociones, no solamente en las víctimas o en los familiares, sino también en los respondientes. Claro. O sea, hablo tanto del bombero como un médico, un policía, en la cual uno vive una situación límite, sí, donde, digamos, la adrenalina está full y después vuelve a la normalidad. Siempre es bueno tener, que no es tampoco hay que tenerlo mal, como una especie de apoyo, de apoyo emocional, no psicológico, sino claro, un apoyo emocional. A mí me tocó trabajar justamente en Cromañón y bueno, fue una de las tantas, una de las pocas, mejor dicho, circunstancias en las cuales se vio muy afectado el personal de bomberos, y fue necesario gente que estaba formada, que con mucha experiencia, pero que fue necesario desde, bueno, del hospital, de que tengan tener esas charlas, esa contención fundamentalmente emocional ante estas circunstancias, porque después trae sus consecuencias, trae sus consecuencias en el tiempo. Es un poco como estar un excombatiente, ¿no? Que estuvo tal vez en situaciones similares y bueno, con el tiempo eso va apareciendo, va fluyendo, ¿no? Después es como vienen las consecuencias que muchas veces se dan cuando deja de trabajar, comienzan a haber adicciones, comienzan a haber, porque no hubo un tratamiento para eso. ¿Y qué enseñanzas o qué cosas después podés extrapolar para la vida? Por ejemplo, a mí siempre me queda como cuestión que tiene que ver con emergencia, pero que uso para la vida, que es la señal del avión, cuando dicen primero ponete la mascarilla vos en caso de emergencia del avión y después ponésela al de al lado, porque si vos no estás a resguardo no podés ayudar. ¿Qué otra cosa así tan clara de situaciones de emergencia puede ser también como una enseñanza de vida y que has aplicado también en otra situación? Lo primero es que la población en general tiene que tener conciencia del riesgo. O sea, hay una especie como de defensa psicológica de decir a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos con ese principio de saber, bueno, que estamos, percibir el riesgo, saber que nos puede ocurrir, ya va a empezar a haber un cambio también digamos, de conducta en cada uno, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en zonas zonas sísmicas, en nuestro país o en Chile, donde se tiene más conciencia justamente de tomar medidas de prevención o prepararse para cuando ocurra el evento, porque sabemos que efectivamente va a ocurrir, y se piden, por ejemplo, no sé, desde estar atento a las alertas, a las alertas que se dan por distintos medios, el tener una mochila digamos, de emergencia en el caso que yo tenga que abandonar el edificio porque se derrumbó y yo tengo que tener al menos desde los documentos, tener linterna, radio. Esas son todas medidas realmente que percibiendo el riesgo uno se concientiza
Y bueno, o sea, el riesgo cero no existe, ¿no? O sea, Claro. si yo identifico el riesgo, no significa que voy a tomar 1, 2 o 3 medidas en el cual lo voy a eliminar. Está en que yo quede mucho menos vulnerable, ¿no?, a la ocurrencia de ese evento. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos riesgos, vamos a poder tomar estas medidas, como recién bien decías, en los aviones, que si uno viaja con un menor, bueno, primero lo coloco yo y después al menor, o en este caso que di yo como ejemplo también de una mochila, o tener un extintor manual o matafuego en cada vivienda, en el auto, como también manejar en forma también correcta, no porque me vayan a hacer una multa, sino porque yo tengo que estar concientizado que no puedo andar a 150 kilómetros por hora en un lugar donde no se permite, ¿no? ¿Y hay alguna cosa como para tener en cuenta así en el hogar que suele ser foco de riesgo o de incendio habitual? Es decir, qué sé yo, no conectar una cadena eterna de zapatillas o de alargadores, algo que sepas que es, no, che, esto no lo hagan. Claro, claro. Bueno, primero es saber cuáles son los lugares más riesgosos en una casa, ¿no? Que es la cocina. La cocina es el lugar donde mayor cantidad de accidentes o se puede llegar a producir, porque estamos trabajando o tenemos presencia de combustible, ya sea a nivel de gas, también muchas veces mezclamos con los elementos de limpieza, donde un elemento a tener en cuenta, respetarlo, pero por ejemplo son la lavandina o la suma muchas veces, miren, es un detalle, cuando se limpian los sanitarios, que las amas de casa, o bueno, quienes nos toca también limpiar, arrojan lavandina y detergente, y eso puede provocar una reacción, o sea, por eso hablo de lo fundamental es identificar los riesgos. Después yo puedo tomar otras medidas estructurales, como recién, si bien yo puedo, no es correcto hacer una cadena de alargues, donde ni siquiera el alargue, o como bien más conocido como zapatillas que tenemos, primero no están en norma, bajo norma, tal vez la compramos de algún lugar que vino importado que no tiene norma, entonces los cables no tienen, digamos, la suficiente resistencia para poder soportar el pasaje de tanta energía. También tengo que trabajar en que mi instalación eléctrica en mi casa sea la correcta, tenga las medidas de seguridad, como son, por un lado, lo que se conoce como llave térmica, que eso lo que me va a producir es que provocar es que cuando hay un corto, con la llave térmica lo que hago es proteger la instalación eléctrica, y con el disyuntor diferencial lo que estoy protegiendo es la vida, porque de microsegundos se corta la instalación y en ese caso no pongo en riesgo, ¿no? Entonces hay que, o sea, desde el punto de vista de los riesgos de las emergencias hay que tener una visión integral, ¿sí? No tengo que pensar solamente puntualmente en algo, sino que primero saber que no puedo hacer todas estas cuestiones de poner un enchufe en un toma muchos enchufes. Por otro lado, también tengo que saber que estructuralmente mi instalación tiene que estar en condiciones. Por otro lado, bueno, tener también, en el caso que ocurra el evento, tener un extintor. O sea, es una suma de cuestiones que todo comienza por la concientización, ¿no? Completamente, porque después ya si no es tarde. Ricardo, sí, vos recién decías, ¿no? Yo tengo que tener conciencia cuando salgo de casa por tal o cual cosa, o sea, todos en realidad, pero digo, por tu profesión. Yo me imagino que vos salís tipo vestido con un kit de, no sé, un tensiómetro por si alguien le baja la presión. ¿Cómo es tu vida, digo, habitual, por ejemplo? Yo, bueno, ahora desde el punto de vista de mi actuación como bombero, yo ya estoy retirado, yo ya estuve hace unos años que estuve en actividad. Toda esa cuestión, o sea, yo no era bombero voluntario, sino que yo pertenecía a bomberos de Policía Federal, entonces todo ese equipamiento, nosotros estábamos de guardia todas las 24 horas, y de alguna manera todo ese equipamiento lo teníamos en la dotación, ¿no? Claro. Sumado al que uno siempre puede estar agregando por cuestiones de optimizar los recursos, ¿no? Sí, pero así ponerle para el hombre de a pie como nosotros. Por ejemplo, ¿qué recomendarías? Tener, digamos, esto no te puede faltar, por ejemplo, o en el auto, o no sé, o en tu mochila, o qué sé yo, cuando andas por la calle, o en tu casa. Bueno, lo que pasa es que, digamos... Demasiado amplio. Es muy amplio, ¿no? O tal vez
o sea, no podemos estar tampoco cargando cuestiones, pero cosas Claro. básicas en Básico, el vehículo claro. Claro. es un matafuego como mínimo, el tener identificado, mismo cuando uno está en la vivienda, el número de emergencias por si llega a ocurrir algo. Claro. Digamos, desde el punto de vista médico, o sea, lo ideal es que en sectores, en lugares públicos hayan lo que se conocen como DEA o desfibriladores, pero bueno, eso ya es necesario tener una preparación especial, ¿no? Para poder operarlo, que es fundamentalmente cuando una persona tiene algún episodio cardíaco, con esos aparatos que son muy simples de operar, puede llegar a salvar. Fundamentalmente yo creo que es conocimientos, ¿no? Eso también, porque también ocurren en medidas de primeros auxilios que existen algunas situaciones que quedan en digamos, la cultura popular de, no sé, si me quemo, les digo la verdad porque muchas veces Claro. ha pasado de que me pongo dentífrico porque me calma y estoy al contrario, en la quemadura, al contrario, lo que estoy haciendo es provocando una mayor infección, y simplemente si quiero, en ese caso, es colocar agua fría nada más como para calmar, también muchas veces cuando entra alguien tiene algún problema de atascamiento, de hacer una traqueotomía con una virome, son esos mitos Claro. que realmente si uno tiene el conocimiento se sabe que no, y por ahí es mucho mejor conocer la maniobra de Heimlich, que es una maniobra para cuando alguien queda esa es la que lo agarrás de atrás, por le detrás. pones en la boca Claro. del estómago Claro, y apretás, Haces expulsar. fuerte. Exactamente. Estamos, Bueno, hablando, no pará, necesito- estamos hablando con Ricardo Nievas, que es director de la carrera del área de siniestros en el Instituto Universitario de Policía Federal. Ricardo, me centro un poco en las mujeres, ¿no? En esto de la inseguridad y demás. En algún momento me habían dicho, bueno, es necesario llevar un aerosol, aerosol pimienta o gas pimienta. ¿Vos lo recomendás? ¿Es efectivo? ¿No es efectivo? Para complementar. No es 100% efectivo porque siempre es de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Es decir, uno también puede estar armado y de acuerdo a la circunstancia capaz que le puede ir en contra, ¿no? Ajá. Es una medida, digamos, preventiva, está, digamos, desde el punto de vista legal está... Autorizado. Está autorizado. El gas pimienta, ¿saben de dónde se genera? Se llama gas pimienta porque es un componente que se le saca justamente a los pimientos. Entonces, mira. no es ningún tipo de agresivo químico ni nada. Entonces es inocuo en ese sentido, genera esa reacción. Claro, una Pero lo que irritación. provoca es la irritación Exactamente. donde Es vos como lo cuando- coloques. Cuando comemos un ají muy picante, ¿vieron lo que nos provoca en la boca? Bueno, claro. eso fundamentalmente lo que hace es adherirse a las partes húmedas, entonces por eso nos ataca enseguida los ojos, las mucosas, y es una medida, por ahí es muy distinto, yo les decía, como caso extremo ir armado, ¿no? Pero bueno, es una medida más digamos, de prevención, ¿no? Las armas nunca son buenas. No, nunca son buenas, pero esto estamos en una instancia anterior, ¿no? Por Claro. supuesto. Claro. Puede decir, pero también, bueno, existen otros tipos. Muchas cosas no están reguladas, vieron que también existen una especie como de unos aparatos electrónicos que hacen descargas eléctricas. Eso no está regulado, ¿no? Eso. No. ¿Taser No, no se llama? Esas Sí. son las pistolas. No, las Taser son las pistolas es- que utilizan, Claro. digamos, las fuerzas de Las seguridad, fuerzas, sí. que en otros países sí está autorizado, Sí, acá acá no. no. Que No, también... yo pensé que estaban autorizados. No, Yo no, llegué no. a tener uno de esos, nunca lo usé, al final lo Claro. tiré, no sé dónde quedó. Pero metía miedo eso. Sí, claro. Y sí, porque es una descarga que, bueno, digamos, genera una reacción en la cual es un paso intermedio. Un poco cuando hablaban de las pistolas Taser, Claro. para mí, la verdad, sería una buena situación intermedia entre la palabra y una persona cuando digamos, no quiere para reducirla, ¿no? Claro. Pero bueno, está un poco, aparecieron algunas quejas desde el punto de vista que se consideraban como que era una... una descarga eléctrica, como una tortura. Sí, como si fuera una picana Sí, una o algo. picana, bueno. Claro, Hablamos claro. con Ricardo Nievas, director de la carrera de área de siniestros en el Instituto Universitario de Policía Federal. Muy buenas tardes y muchas gracias, Ricardo, por esta comunicación de hoy con la nube acá en ecléctica.com.ar. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y a disposición para cuando lo necesiten. Un gran abrazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.